Muy buenos días a todos ustedes. Antes de comenzar con este nutrido panel de reconocidos especialistas, les voy a pedir a todos ustedes que pongan en modo avión o silencien los celulares. Pueden sacarle fotos a los especialistas, por supuesto, compartir el contenido de esta charla en sus redes. Lo único que les vamos a pedir que bajen las campanitas. Hoy tenemos un panel, como recién les digo, dedicado a la revolución del sorgo. Bajo el lema del Congreso voy a agregar algo más. El maíz y el sorgo siempre está. Es un cultivo que tiene gran relevancia en la zona extrapampeana y parte de los desafíos que vamos a hablar hoy justamente son las oportunidades que tiene este cultivo, los desafíos frente a una creciente demanda, principalmente de China. Vamos a hablar sobre brechas de rendimiento. Tenemos un gran gap entre los potenciales y los obtenibles y sobre todo una amenaza con la aparición del pulgón amarillo. Seguramente gran parte de ustedes lo ha visto esta campaña y la anterior. Bueno, acá tenemos a 4 especialistas que nos van a dar un pantallazo de todos estos temas. Los voy a presentar. La tenemos a Sofía Gallo, analista del Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. A Julio Calzado, director de Estudios Económicos, Bolsa de Comercio de Rosario. A Vicente Trucillo, investigador de Tobin y también desarrollador de tecnologías para el control de malezas. Y a Martín Galli, Juan Martín, ¿no? Martín Galli, perdón, asesor de estudios agronómicos de SMC. Si les parece bien, como tenemos tan solo una hora y después vamos a tener un espacio para preguntas, vamos a comenzar con Sofía. Hola, buen día a todos. Gracias a la organización por la invitación. Bueno, para comenzar, a mí me gustaría dar una breve introducción sobre la superficie sembrada del cultivo de sorgo, que en la última campaña, según Bolsa de Cereales de Buenos Aires, alcanzó el 1.000.000 de hectáreas sembradas. La campaña previa a la campaña 2021, el cultivo experimentó un incremento importante en la superficie sembrada del 27%. Y si nosotros observamos en este mapa, vemos cómo se distribuye esta superficie total en cada una de las regiones productivas. Y ahí en círculos verdes están marcadas 3 regiones, el NEA, el centro norte de Santa Fe y el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que en conjunto significan el 54% de la superficie sembrada del cultivo. Por lo tanto, tienen mucho peso dentro de lo que es la superficie sembrada a nivel país y son regiones en las que, como vamos a ver un poquito más adelante, hubo una importante adopción de tecnología en las últimas campañas. En cuanto a los rendimientos, también lo que observamos en la campaña 2021 es que no solamente aumentó la superficie, sino también el rendimiento medio cosechado, que estuvo casi en 39 quintales por hectárea. Esto es un valor nacional, con lo cual tenemos valores por encima, valores por debajo, todo depende de la región. Y en lo que va de la campaña 21-22, estamos más o menos en 37,4 quintales de rendimiento promedio en Argentina para sorgo. Tengamos en cuenta que este es un dato a la semana pasada con un avance de cosecha del 54% más o menos. Así que todavía queda bastante sorgo por cosechar y lo que se viene viendo es que las regiones vienen con buenos rendimientos promedio. Acá me gustaría resaltar qué importancia tiene el sorgo dentro de la rotación. Sabemos que es importante diversificar los cultivos en nuestro sistema y desde hace varias campañas viene incrementándose mucho la participación de gramíneas dentro de las rotaciones con los beneficios que nosotros sabemos que trae al sistema. Esta foto es de la campaña 21-22, donde vemos que hay una relación de 55% de la superficie sembrada con oleaginosas, que es soja y girasol principalmente, y las gramíneas ocupan un 45% del área, en la cual a nivel país el sorgo estaría representando el 6% de las gramíneas. Como decía, todo depende de la región en la que nos paremos y traje ejemplos, por ejemplo, en el NEA y en el centro norte de Santa Fe la presencia de sorgo ocupa
un 20% de las gramíneas, con lo cual es una superficie importante y, por ejemplo, en Entre Ríos, sorgo tiene una participación del 10% aproximadamente. Bueno, yo recién les decía que la campaña 2021 se vio un gran incremento en superficie, también incrementaron los rendimientos y eso sucedió porque también se notó un mayor uso de tecnología en el cultivo de sorgo. Este gráfico nos muestra los distintos niveles de adopción tecnológica para el cultivo a lo largo de varias campañas, donde tenemos el nivel alto en color verde, nivel medio en color azul y nivel tecnológico bajo en color rojo. Lo que vemos también en la campaña 2021 es cómo el nivel tecnológico alto se incrementó y alcanzó el 17% de la producción de trigo. Este porcentaje es el más alto que hemos registrado en la serie histórica para el cultivo. Por otro lado, como les decía antes, este cambio en la distribución, en la adopción de tecnología, esto es un dato a nivel país, insisto. Entonces, acá está mostrando todas las realidades que tenemos y, como les decía antes, las regiones que ocupan mayor superficie sembrada fueron regiones que adoptaron mucha más tecnología, con lo cual eso traccionó el indicador a nivel país. Como para citar algunos ejemplos, estamos con los tiempos justos, pero quiero resaltar algunas tecnologías. En lo que es sorgo, la fertilización, actualmente estamos en una dosis de fertilización para fósforo de 7 kilos por hectárea y para nitrógeno de 26 kilos por hectárea. Estas dosis vienen elevándose muy de a poco a lo largo de las últimas campañas, vienen con una tendencia positiva. Pero bueno, es interesante resaltar que todavía en este sentido hay bastante para mejorar en el cultivo de sorgo. Sabemos que no se realiza demasiado análisis de suelo, no se termina de manejar bien la fertilización. Y, por ejemplo, como para tener una noción, en maíz estamos hablando del doble de los kilos de fósforo y estamos hablando de 70 kilos de nitrógeno por hectárea, con lo cual en sorgo todavía tenemos acá para trabajar. Una cosa que observamos, más allá de estos pequeños incrementos en las dosis aplicadas, es que en la campaña 2021 se registró mayor superficie fertilizada para el cultivo. Nosotros venimos estudiando los cultivos de la campaña, desde la campaña 2010-2011 y históricamente muy pocas regiones mostraban fertilización. En la campaña última hemos notado que se fertilizó en muchas más regiones de las que históricamente relevábamos. Y, por otro lado, rescatar que existe mucha variabilidad en las dosis que se aplican de fertilizantes. Ahí, como ejemplos, tenemos, por ejemplo, en zona núcleo, se están aplicando en promedio 80 kilos de urea por hectárea como fuente nitrogenada y para lo que es, de fosfato diamónico para lo que es fuente fosfatada. Y como fuente nitrogenada, por ejemplo, estamos en 160 kilos de urea por hectárea. Otra región, como el sur de Córdoba, estamos en un promedio de 55 kilos de fosfato diamónico por hectárea con unos 95 kilos de urea. Esto es para que se vea esa variabilidad que yo les venía contando y cómo después todo eso se pondera en el valor nacional, que es lo que nos permite más o menos ir teniendo la evolución de la tecnología en el cultivo. Otra cosa que me parece de lo más destacable para mencionar en cuanto a la adopción de tecnologías es la semilla resistente a las imidazolinonas. Hemos relevado un 35% de uso a nivel país, en regiones se ha utilizado en mayor, en otras en menor medida. Como por ejemplo centro norte de Santa Fe, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, son regiones que presentaron alta adopción o mucho uso de esta semilla, más o menos entre un 40 y un 60%. Y por otro lado, otra tecnología que viene a acatar todas estas situaciones en el manejo de malezas resistentes es la utilización del antídoto en la semilla para poder utilizar herbicidas en base a ese metolacloro.
nosotros hemos relevado un 53% de tratado de semilla con estos productos. A lo que voy con esto, bueno, acá me estaba olvidando el ejemplo, en zona núcleo, para que tengan idea, y en Entre Ríos estamos más o menos entre un 60 y un 80% de curado. Estas dos tecnologías me parecen que es de las más rescatables y de las que marcaron la tendencia también en este envión que tomó el sorgo en las últimas dos campañas, y es para rescatar, digamos, lo que es la intención y lo que es la inversión en tecnología para el cultivo. Y para ir cerrando más o menos, quería rescatar estas cosas, que hemos observado un aumento en la superficie, que se han incrementado los rendimientos, y eso en gran parte fue explicado por la tecnología que se le destinó al cultivo. Me parece también importante destacar que todavía hay mucho margen para seguir creciendo y para seguir mejorando y aplicando tecnología en el cultivo de sorgo, que como entendemos viene a ser un aporte importante dentro de los que son las rotaciones. Sabemos que Argentina viene trabajando muy fuertemente en mejorar su sistema productivo, volverlo cada vez más sustentable. Entonces, esta incorporación de sorgo dentro del sistema viene a contribuirnos a lo que es la agricultura de conservación. Eso es todo por mí. Muy bien, Sofía, después nos quedamos un ratito para preguntas. Vamos a continuar con Julio. Novedades en mejoramiento y tecnologías de maíz y sorgo. Me olvidé de compartirles que este espacio está auspiciado por Tobin Semillas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia. Arrancamos primero con el agradecimiento a los que proveen la información de esta presentación y que son precisamente los que saben, los que conocen del sector. Un agradecimiento al presidente Maizar, a Pedro Viñó, a Julián Martínez Quijano, y agradecimiento a Juan Géar, a Carlos Sosa, a Omar Odarda, a Alfredo Paseiro, que han brindado información para esta presentación. Y un agradecimiento especial también para el equipo nuestro. La Bolsa de Comercio Rosario tiene una dirección de estudios económicos, somos 21 personas, y en esta presentación, en la recopilación de información, ha estado trabajando Guido D'Angelo, que está presente acá, Alberto Lugones, y el viernes de la semana que viene vamos a presentar 4 notas de sorgo, un especial de sorgo, en el informativo semanal que ustedes pueden encontrar en la Bolsa de Comercio de Rosario, en su página web. Así que allí van a poder encontrar más información de lo que está presentado en esta presentación. Bueno, a ver, cuando empezamos a organizar la presentación, una de las preocupaciones siempre en estas disertaciones es que ustedes se aburran. Entonces, el problema central que me parecía que podía brindar una buena información era tratar de hacer una composición de lugar de las luces y de las sombras que tiene hoy el sorgo en Argentina. ¿Cuáles son aquellos elementos positivos que estamos viendo y cuáles son aquellos elementos negativos o desafíos que tiene hoy el cultivo y cómo potenciar el cultivo de cara al futuro? En primer lugar, arrancamos con la primer luz. La primer luz, Sofía recién avanzó sobre este tema. Argentina, si ustedes lo ven allí en ese pequeño cuadrito, en los últimos años viene creciendo en área sembrada. Esto es un muy buen elemento, un buen elemento para potenciar el crecimiento del cultivo. Y si uno toma las 39 millones de hectáreas que se siembran en Argentina, el cultivo prácticamente tiene el 3%, pero ha arrancado fuertemente con un aumento en el área sembrada. La otra luz que podemos encontrar de la mano del aumento del área sembrada, lógicamente, es el aumento en la producción y en las exportaciones. Ahí tienen ustedes, en el cuadrito lo pueden ver, va creciendo la producción. Estuvimos en la 21-22 en 2,8 millones de toneladas, el año pasado estuvimos más arriba, el clima, como comentó también Sofía, no nos jugó a favor, y las exportaciones están estimadas en esta campaña en 1,5 millones de toneladas, pero tuvimos casi 2.400.000 toneladas en la campaña anterior. Este es otro elemento positivo de la mano del aumento del área sembrada. Ahí tienen ustedes la hoja de balance del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. De estas 2,8 millones de toneladas, 1 millón va a quedar aproximadamente para consumo animal y 1,5 para exportaciones.
Bueno, la otra cuestión cuando uno mira los mercados internacionales, que es bueno para Argentina, que es bueno para el sorgo, es el hecho de que somos tres compitiendo en este mercado. En este mercado estamos Estados Unidos, está Argentina y está Australia. Y entre los tres proveemos el 95% de las exportaciones de sorgo. Que seamos pocos es bueno, es un elemento positivo. La sombra que tenemos, el elemento negativo que tenemos para el cultivo, que es al todo o nada dependemos de China. Fíjense que allí China compra casi 10,5 millones de toneladas sobre un total de 12. Estamos agarrados, de alguna manera, de la demanda externa de China, los tres países. Y ahí tienen ustedes los datos que el equipo nuestro relevó de la información que da China Customs. Fíjense, año por año, lógicamente Estados Unidos es el que más le vende, cerca de 7 millones de toneladas, pero Australia y Argentina están mezclados en este lote. El otro elemento también, de alguna manera, que no nos favorece es que China empezó a comprar a partir de la campaña 2013-2014. O sea, hace poco que China empieza a comprar sorgo, por lo tanto, ese es un elemento que nos juega de alguna manera en contra. Bueno, y un agregado, ¿por qué China compra sorgo? Este dato es dado por el equipo nuestro de investigadores que son muy jóvenes y conocen todo el tema de los licores, principalmente. Bueno, principalmente por lo siguiente, porque China prepara una bebida que es muy importante para ellos, que es el Baijiu. El Baijiu concretamente es el licor más consumido en el mundo. No hay otro licor que tenga tanto consumo y el consumo es eminentemente de China. Las empresas chinas no han logrado posicionar este producto en el mercado europeo. Pero fíjense en los datos, 10,000 millones de litros al año es la producción de este licor y se consume 3 veces en China, 3 veces más que la cerveza y 15 veces más veces que el vino. Esto es un elemento dinamizador de la demanda china que no utiliza el sorgo argentino para el Baijiu, sino que utiliza su propia producción y algún componente importado. Pero este es un elemento dinamizador de lo que es la demanda china. Bueno, y el que quiera consumir, lamentablemente, si se fija en el mercado libre, el precio está alto, sale 75.000 pesos la botella y hay algunas botellas más antiguas que salen un poquito más. Bueno, ¿cuáles son las sombras? Otra de las sombras. A ver, China le compra sorgo a Argentina. China produce 3 millones de toneladas, ¿no es cierto? Y compra cerca de 11 millones de toneladas aproximadamente. China en realidad usa el sorgo argentino para alimentación animal. Lo que tiene que ver con el Baijiu, como dijimos antes, utiliza el propio y utiliza algún componente importado. El grueso, China tiene una muy fuerte producción de maíz, de manera tal que cuando tiene muy buena producción de maíz, baja la demanda de sorgo. Este es un elemento negativo de la relación que tiene China. Cuando tiene mucho maíz, nos perjudica de alguna manera con menor demanda de sorgo. Precios internacionales vienen creciendo muy fuertemente en las últimas 2 campañas. Este es un elemento también favorable para nosotros, para el cultivo. Y ahí tienen ustedes el valor del sorgo a nivel local, información de la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario, nos acompaña acá el presidente. Esas son las evoluciones de la cotización y como ustedes pueden ver en los últimos años los precios vienen creciendo. Y ahí tienen el ratio. Si tomamos el precio del sorgo dividido el precio del maíz, fíjense el nivel de 1, en numerosas oportunidades el precio del sorgo ha estado arriba del precio del maíz. Este es otro elemento positivo que favorece a la cadena de valor del sorgo y al desarrollo del cultivo. Otro tema que comentó recién Sofía es muy bueno el cultivo para la rotación, se la banca ante la falta de agua, ante la sequía, concretamente se la banca mejor que otros cultivos, esos son elementos, y tiene el problema de ciertas cuestiones estructurales. El tema del pulgón, que en esta última campaña, por suerte, lo ha venido controlando mejor, el problema de la niña. Vamos camino a 3 niñas. El último informe de GEA, Guía Estratégica para el Agro, que es el área nuestra,
es bastante lapidario respecto, lo está enfocando al trigo, pero el último informe del viernes, la verdad que es muy funesto respecto de las perspectivas de agua. Y hay 3 puntitos que hay que trabajar, que no serían sombras, pero que hay que evaluar. Uno, el tema de las normas de calidad. Eso los sectores deben mirarlo. Hay opiniones respecto de que hay que repensar la norma de calidad para ingresar mejor a China. China tiene tolerancia cero al sorgo de Alepo, tiene ciertos requerimientos. Es un tema que los sectores en su momento han tratado. El otro tema es la calidad de la semilla, que ha habido, algunos opinan, no hay buena calidad de semilla, y otros dicen, no, mira que hay 3 empresas que lo están proveyendo, han hecho grandes avances y proveyéndolo. Lo que pasa es que es una semilla que no es organismo genéticamente modificado, por lo tanto, en el negocio es mucho más negocio el maíz que la semilla de sorgo, y además se siembra mucho menos. Este es otro tema que habrá que ver, y después el control de malezas, como decía Sofía, del sorgo de Alepo. Último tema. Este es un tema que uno dice está descolgado de este análisis de la cadena de valor del sorgo. Sin embargo, es quizás el tema que más haya que apuntar, y esto lo veíamos el otro día con Guido, que está acá presente, que lo analizábamos. Cuando uno mira las tensiones que hay en el Indo-Pacífico entre Australia y China, uno realmente ahí se sorprende del nivel de tensión que hay hoy por hoy. Esto que ustedes ven ahí es un pacto que hace de defensa, que hace Estados Unidos, el Reino Unido y Australia para poner 8 submarinos nucleares en el Indo-Pacífico para controlar el avance de China sobre el Indo-Pacífico. ¿Cuál es la estrategia de China? China le va prestando, va endeudando a los distintos países, no es que va endeudando, le da financiamiento. Los países que están ahí en esa región, caso es Sri Lanka, Papúa de Guinea, han hecho inversiones de puertos con financiamiento chino. Cuando estos países no lo pudieron pagar, esos puertos, que son comerciales, que son turísticos, los ha terminado tomando China. Y hay localizaciones en China, como en el caso de Pakistán, que están muy cerca de toda la zona donde está el movimiento de petróleo. ¿Cuál es la preocupación? Australia ve el expansionismo de China en ese sector y se preocupa porque le están por poner un puerto que es recreativo, pero precisamente en ese lugar, en Papúa de Guinea, que está a 200 kilómetros de Australia. Si ustedes ven el mapa de Australia, está ahí arriba. Bueno, esto se inscribe en el marco de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué hizo Estados Unidos? No sé si se acuerdan que cuando fue la pandemia, Australia acusó de alguna manera a China respecto del origen del coronavirus. Y hubo una tensión allí muy fuerte entre el gobierno chino y el gobierno australiano. Bueno, ¿qué hizo el gobierno chino ante todas estas tensiones? Le levantó los aranceles del vino, le levantó los aranceles de cereales, le cerró el mercado de carnes. Con lo cual, Argentina, en esta contienda donde está Estados Unidos, Australia contra China, se puede ver beneficiado por un tratamiento mucho más benigno de parte de China, con mayor compras de parte de China, y ahí el sorgo argentino puede tener un afianzamiento concretamente de su demanda. Es tema para analizar, es tema para pensar y es tema para seguir. Bueno, en principio ese es un recorrido por las luces y las sombras del cultivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Vicente, tu turno. Bueno, buenos días. Todavía no hemos almorzado. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación para esta pequeña charla. Espero que sea lo suficientemente ilustrativa. A mí me tocó desarrollar el tema del desafío de rendimiento. Desafíos sí los hay, por cierto, ¿no? Sobre todo en mejoramiento, que es mi trabajo de los últimos 40 y pico de años. Entonces se me ocurrió, para presentar y ser un poco más, no didáctico, pero hacer, digo, ¿qué está pasando en otras geografías a nivel productores? Todos sabemos los datos a nivel de ensayo, que hemos cosechado, personalmente he cosechado 22 toneladas acá en Argentina de grano de sorgo en ensayos, aunque parezca mentira.
tratando de probar, no, probando de que el potencial lo tenemos. Así que bueno, la charla vamos a ver qué pasa en otras geografías, con otros productores, comparando con sus defectos y virtudes las cosechas a campo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos los productores están asociados en una asociación justamente de productores que están, han establecido desde el año 1985 un concurso de rendimientos. Este concurso de rendimientos, esta es la promoción del último concurso de rendimiento, tiene objetivos muy, pero muy claros. El primero es incrementar los rindes, obviamente. El productor que se presenta a un concurso tiene que presentar sus datos controlados, chequeados, y eso tiende a que otro productor quiera superar esos rendimientos y se utilicen distintas tecnologías para superar esos rendimientos. El segundo punto, no menor en importancia, es la transferencia de tecnología. ¿Qué tecnología usaron esos productores para tener tan altos rendimientos? Es clave esto. La tercera es identificar los productores top de cada estado y de cada geografía y los mejores productores de sorgo de Estados Unidos. Y por último lugar, y tampoco menor, es el reconocimiento a esos productores a la contribución que están haciendo en el cultivo de sorgo. Obviamente es un país organizado, los datos existen, históricos y de los últimos años. Yo voy a presentar acá, o vamos a ver, los datos del concurso del año pasado. Ellos están terminando las siembras ahora en este momento. Y aquí vemos que en distintas categorías, tengo el puntero, ¿es acá? Bueno, en distintas las categorías que están establecidas en el concurso, como riego en la zona del oeste, secano directa oeste, yo me iría directamente a ver los condados y los estados. Vean que está el estado de Texas, Kansas, Illinois, Pensilvania, que pensamos que hay sorgo ahí en Pensilvania, en el sur Dakota y en New Jersey. Y observen los rendimientos que están registrados y los ganadores nacionales del concurso de los National Sorghum Producers. Y varían entre 12 toneladas y 16,41. O sea que a nivel campo ellos han podido obtener estos rendimientos de grano, entre 12 y 16 toneladas por hectárea, pasado de bushel por acre, que es la unidad que ellos usan allá. En otra geografía también tenemos rendimientos realmente muy impresionantes, como en la zona de México, la zona agroecológica que los mexicanos nombran como Bajío, genéricamente, que abarca algunos estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Ahí los sorgos tienen... Bueno, ya cambiamos, porque ya no tenemos una organización de productores, ya no tenemos registros de año a año, entonces me tocó un cierto trabajo conseguir datos de productores individuales en el Bajío, a ver de qué rendimientos estábamos hablando. Y acá vemos que en el año 2021, con la problemática del pulgón amarillo también, y ven en el estado de Guanajuato, en el estado de Michoacán, ustedes ven rendimientos de 12 a 14 toneladas y media. O sea que los genotipos, los germoplasmas que están usando en Estados Unidos y en México, a nivel productor, se pueden obtener, diría, si bien no fácilmente, pero con una buena aplicación de tecnología, entre 12 a 14, 15 toneladas. Podríamos estar mirando en esa dirección. Y a los costados puse como dato anecdótico los productores, Miguel Zúñiga, Rubén Juárez y Alfredo García, porque son los datos individuales que me han ofrecido algunos colegas que están trabajando en esa zona. Y en 2020 también, rendimientos parecidos. Si vamos acá a Argentina, bueno, en Argentina tenemos un panorama similar, donde tenemos datos de rendimientos de productores debidamente chequeados y comprobados. Bueno, acá tengo que agradecer a todos los colegas del sector semillero, no me quiero olvidar de ninguno, pero todos han colaborado acercando informaciones con datos concretos de productores con sus rendimientos en distintas zonas del país. Y aquí vimos que en el último año, datos individuales de productores individuales, tenemos en lugares como Canals, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y desde Arrecifes hasta
Ultracán, La Pampa y hasta Rincón de Nogoyá, Entre Ríos y Cañada Rosquín. Y veamos que tenemos rendimientos desde 7.500, 8.500 kilos. No olvidemos el verano que pasamos, con esas 2 semanas que pasamos en enero, yo digo las 2 semanas de soplete, porque fue viento norte y 40 y pico de grados de temperatura. Obtener un sorgo de 8.500, 9.000 kilos o de 11.200 kilos de grano, como fue el caso de Javier Fiori en el campo de Ultracán en La Pampa, realmente son dignos de mencionar. Mientras otros cultivos, otras opciones de verano, realmente no llegaban a cubrir los costos de producción. Y vemos en el primer caso en Canal, con 3 aplicaciones de pulgón, y en el último caso, en el caso de Arrecifes, con 8.500 kilos de rendimiento de un lote de 30 a 40 hectáreas, con 5 aplicaciones para la plaga del pulgón amarillo de la caña de azúcar. O sea que algún daño hizo ese insecto en ese momento. Y datos de campañas anteriores, vemos que tenemos en año 18-19 y 19-20 y 20-21 rendimientos desde Necochea, con 9.000 kilos en Necochea, en la Invencible, cerca de Salto, Buenos Aires y Vicuña Maquena con 13.700 kilos de rendimiento en el campo de Montesano. O sea que con rendimientos promedio, como estuvo mostrando recién Sofía, de 3.700 kilos de promedio nacional, realmente, lo voy a decir, no me cuesta, es una vergüenza. 3.700 kilos de sorgo es producirlo mal y de cualquier manera. Teniendo la tecnología se puede llegar a estos rendimientos, y no por el hecho de lograr los rendimientos, sino por lograr las rentabilidades que acarrean estos rendimientos. Tenemos un último caso de Arequito, ya fue presentado en el Congreso de Maizar de 2020 en el campo Don Pedrito. Suelos de rotación, son los primeros suelos agrícolas del país, del ingeniero Jorge Gorandi. Tenemos que en los 4 últimos años que él estuvo midiendo, que nos pudo pasar esta información, nunca bajó de los 90 quintales. Nunca bajó de los 90 quintales, suelos bien rotados, bien cuidados, con una aplicación de tecnología. Entonces, digo, perfectamente podemos aspirar a duplicar el rendimiento unitario por hectárea que tenemos en el país. Como otras consideraciones y finales, porque se nos termina el tiempo, tenemos acceso a la misma genética. Y yo lo puedo decir con propiedad porque estuve trabajando en todos los países que estuvimos hablando recién. Tenemos igual acceso a la misma genética. O sea que potencialmente podemos llegar a producir las 12, 13, 14, 15 toneladas por hectárea sin ningún tipo de problemas. Pero nos enfrentamos con una muy escasa generación de nuevas tecnologías. Una vez escuché en otro ámbito que alguien dijo, una persona señera en la semilla en Argentina, dijo que si hubiera un INADI para los cultivos, el sorgo estaría indicado como haber sido discriminado por la falta de tecnologías emergentes. Y es así. Pero esa tecnología, algunas tecnologías que han aparecido de cultivo, vimos que, por ejemplo, el control de malezas había avanzado un 35% en el área en un par de años nada más. Entonces nos da unas grandes esperanzas de que el productor está atento a esas apariciones de nuevas tecnologías y las adopta rápidamente. Y también lo que estamos necesitando, y esto un poco hablo en nombre de la Comisión de Maizar, en la cual estoy hablando en nombre de una actualización de prácticas agronómicas. Estamos chocando con recomendaciones de fertilización muy antiguas. Digo, hoy hay formulaciones de fertilizantes distintas, distintos momentos, distintos híbridos también, desde hace 20 años a la fecha. Y como último, como una conclusión, que no existen diferencias logrables de rindes logrables en la Argentina con otras geografías. Estoy totalmente convencido que esos rendimientos que vimos y nos asombramos en otras geografías son perfectamente logrables en Argentina. Y que existe una urgente necesidad de actualización de tecnologías, sobre todo de manejo agronómico, que es lo que está faltando en el cultivo, y que gracias a la aparición que me va a suceder del pulgón, vamos a necesitar monitoreos, hacer más agronomía en el cultivo de sorgo. Pero nos falta información sobre densidades, fertilización, etcétera. Las nuevas tecnologías también están apareciendo. Y una propuesta que hay desde la Comisión de
de sorgo de Maizar, que es ver cómo podemos llegar a instrumentar un concurso de rindes para propulsar y realmente con los objetivos que estuvimos viendo que tienen los americanos con tanto éxito. Y la frase final que les quiero dejar es que el desafío del rendimiento, el potencial de rendimiento siempre está. O sea, en esa pequeña semillita que sembramos, tenemos el potencial de las 14, 15 toneladas. Depende de nosotros que lo podamos descubrir o no descubrir. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Vamos a darle paso a Martín y luego a una rueda de preguntas de todos ustedes. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Maizar por la invitación y por la presentación. Como decía Julio, el pulgón amarillo es una de las sombras que tiene hoy el cultivo. Hace 2 campañas que se detectó la presencia de este pulgón atacando el cultivo de sorgo. Y la idea de la charla es, de manera muy breve, comentarles un poco lo que estuvimos aprendiendo. Lamentablemente es una plaga que llegó para quedarse, con lo cual estamos aprendiendo a convivir con el pulgón. Y un poco el título termina como pautas para un manejo integrado, porque es una plaga que si nosotros la pensamos controlar solo con un manejo de insecticidas, eso se nos torna un manejo inviable desde lo económico y desde lo ambiental. Un poco para repasar lo que vamos a hablar es brevemente características de la plaga, algo de muestreo y umbral que me interesa que lo charlemos, y después de qué manera podemos hacer un manejo integrado con distintas herramientas de control, como puede ser el control químico, el control genético, que es una de las buenas noticias que tenemos, los híbridos tolerantes a pulgón, que ya hay en el mercado, y control biológico. Una de las principales, hay 2 características principales que tiene la plaga que nos descolocan un poco, que estamos aprendiendo, que una es su velocidad de crecimiento. Tiene una altísima tasa de reproducción, es un insecto muy explosivo. Uno va al lote y no ve nada o empieza a ver un par de pulgones y realmente a los 7 o 10 días el lote ya está prendido fuego, con lo cual eso nos requiere a nosotros un monitoreo muy, muy frecuente, cosa que no estábamos acostumbrados a hacer en el cultivo de sorgo. No puedo usar el puntero, pero si observan la última foto, podemos observar cómo esa colonia, que inicialmente eran de pocos pulgones, en menos de 15 días se fue triplicando, y así como aparece de golpe, desaparece. Ahí la foto del 21 de diciembre, ustedes pueden ver que quedaron los restos de la colonia, pero que no hay un solo pulgón. Bueno, eso se dio durante, sobre todo, la última campaña, que se daban esos picos de aparición de pulgón en muy poco tiempo, y se venía una condición ambiental desfavorable y el pulgón desaparecía de toda la zona. Eso también nos exige a nosotros aprender un poco de la dinámica que tiene el pulgón y cuáles son las cuestiones que lo potencian o que lo afectan. Y la segunda clave que tiene, o característica que tiene este pulgón, es que sobrevive en sorgo de Alepo. Entonces, eso le permitió al pulgón colonizar rápidamente toda la zona sorguera del país. Fue como por autopista, por el sorgo de Alepo, y le permite a su vez también pasar el invierno, con lo cual, dependiendo de la latitud en la que estemos, vamos a observar pulgón amarillo del sorgo en todos los rebrotes de sorgo de Alepo. Básicamente lo estuvimos monitoreando en la campaña pasada y se lo observaba en la base de los tallos de los sorgos, y cuando el sorgo en septiembre empezaba a brotar, ya lo observábamos en las hojas. Y también, por supuesto, que va a sobrevivir en el sorgo guacho o en los rebrotes de sorgo después de la cosecha. Esas fotos son de hace pocos días, en donde por más frío y helada que tenía el sorgo, donde había un rebrote en la hoja, ahí se encontraba el pulgón. El pulgón ocupa el mismo nicho en la planta que el pulgón verde. En realidad es la parte de abajo de la planta y el envés de la hoja, con lo cual por ahí, si bien en la foto se observan las diferencias que son muy, muy claras entre un pulgón y otro, está bueno saber diferenciar el pulgón, porque por ahí el pulgón amarillo puede tener distintas tonalidades, hasta incluso puede parecer medio marrón, pero bueno, tiene, a diferencia del pulgón verde, es más ceroso, es más opaco,
y tiene los sifones, que son esas protuberancias que tiene en el abdomen de color negro. Y el pulgón verde tiene ese color más brillante y aparte tiene esa franja verde en el abdomen que no lo tiene el pulgón amarillo. Así que bueno, dentro del complejo de pulgón que puede atacar el cultivo, es interesante conocer la diferencia entre estos dos pulgones. El ciclo de vida del pulgón, bueno, hablábamos de que tiene una alta tasa de crecimiento, eso es favorecido por las altas temperaturas también, pero básicamente son todas hembras el pulgón. No necesita el macho para la reproducción, no tiene reproducción sexual, con lo cual son hembras que van pariendo hembras, que pasan un pequeño periodo de ninfa, que puede ir de 5 a 9 días dependiendo de la temperatura, y esa hembra ya empieza a poner otras hembras. Con lo cual, si se dan las condiciones, es realmente explosiva la dinámica que tiene la plaga. Y el tipo de infección en el lote se produce por los individuos alados, que van detectando dónde hay una planta que les puede servir para formar la colonia, va ese pulgón alado, empieza a parir hembras sin alas, y la hembra sin alas es la que se encarga un poco de agrandar la colonia. Dentro de los daños que podemos observar en el pulgón, el daño lo genera por succión de la savia directamente de la planta, empieza a verse un amarillamiento en las hojas, la planta se debilita. Después también tenemos un daño indirecto, que es la formación de esa fumagina negra, producto de la excreción del pulgón, que va eliminando azúcar, los excesos de azúcares, se forma una melaza azucarada, y esa melaza le sirve de sustrato al hongo que forma la fumagina, y eso también nos complica porque es menos área fotosintética que tiene el cultivo. Y después, a fin de cosecha, cuando nosotros tuvimos un ataque prolongado en el tiempo de pulgón, también podemos observar debilitamiento de la caña y quiebre. En este caso, la foto de la izquierda, que se ve el sorgo más verde, tuvo 2 aplicaciones, y es el mismo lote de la derecha, en donde hubo un chancho en la aplicación y pese a tener 3 aplicaciones, haber errado una generó pérdidas de rendimiento por vuelco por manchones. Otra de las características que tiene el pulgón es que nos va a acompañar durante todo el ciclo del sorgo. Es una plaga que, si bien tiene su mayor impacto previo a la floración en los periodos vegetativos, en Estados Unidos hasta te alertan de no dejar que el pulgón suba a la panoja porque puede haber problemas a la trilla con la melaza que genera el pulgón. O sea que tenemos que estar atentos y monitorear todo el ciclo del cultivo y hacer foco en los estadios iniciales, que ahí incluso lo hemos visto en ataques muy prolongados y de gran población de pulgón, en donde las pérdidas son del 100% porque directamente no florece el cultivo, no emerge la panoja. Y por supuesto que eso va a estar atado a el tamaño de la población del pulgón, la cantidad de tiempo que está y la etapa fenológica y la tolerancia del híbrido, que si bien la mayoría son susceptibles, hay diferencias en los híbridos. El monitoreo, que es algo que por ahí no estábamos muy acostumbrados a hacer en el cultivo de sorgo, tiene que ser planificado. Yo tengo que tener una rutina de monitoreo, no ir de vez en cuando solo cuando observo algo que no está bien, sino que hay que hacerlo de manera periódica. Yo creo que la clave del monitoreo en pulgón es detectar el inicio del ataque, con lo cual si necesito una aplicación voy a estar aplicando con poblaciones bajas de pulgón. Y si uno hace las cosas bien y empieza a monitorear de que se sembró el cultivo, lo ideal es hacer recorridas, uno ya puede entrar más fácil al lote de sorgo y tratar de estratificar lo que es cabecera, que es donde puede haber un inicio de ataque de pulgón, y el resto del lote. Y si estamos viendo el ataque inicial, generalmente se va a dar por manchones, con lo cual está bueno, mientras vamos recorriendo, prestar atención si observamos melaza o si observamos por ahí moscas que andan a las vueltas, pueden ser un ataque puntual de pulgón en manchones que está bueno detectarlo. Vamos a recorrer el lote, vamos a sacar hojas, vamos a ver el envés de la hoja y vamos a contar los pulgones, ya que no nos queda otra que aprender a contar. Y lo importante, o lo que les quiero dejar en claro, que el monitoreo lo pueden hacer de cualquier manera, de la forma que ustedes quieran, pero lo más importante es que hay que ser más rápido que el pulgón. Si estamos hablando de que es una plaga que tiene una alta velocidad de reproducción, uno tiene que ir seguido al lote.
y hay veces que hay que ir más de una vez por semana. Un poco le quería comentar algo del umbral. Al ser una plaga de reciente entrada en el país, es lógico que no tengamos umbrales propios. Estamos trabajando con umbrales que vienen de otros países. México, Estados Unidos, Brasil han tenido ataques de pulgón antes que nosotros en Argentina. Entonces estamos trasladando los umbrales de ellos. Está bueno porque de no tener nada a tener un umbral que nos oriente más o menos cuando es una población que nosotros tenemos que hacer un control, pero después sabemos que los umbrales son dinámicos y en la medida que vayamos aprendiendo a manejar la plaga vamos a ir corriendo esos umbrales, adelantándolos o retrasándolos de acuerdo a la experiencia que tengamos. Y lo que viene después, que es algo de materiales tolerantes a pulgón, me parece que por ahí podríamos aumentar un poco el umbral porque sabemos que el material, al ser tolerante, va a tener cierta característica que nos va a permitir a nosotros poder tolerar más pulgones. Lo importante a destacar en el umbral, que es el 20%, la recomendación de INTA es el 20% de plantas con una colonia de 50 pulgones, que es la que está ahí en la foto. Es una colonia muy chica, la verdad que parece mentira que un 20% de plantas con esa colonia tan chica sea el umbral, pero lo que estamos haciendo nosotros con ese umbral es como un umbral de acción. Estamos viendo la película que se nos viene y queremos cortar ahí la presencia de la plaga. Por supuesto, por experiencia en monitoreo, si nosotros vamos una semana y encontramos 15 o 20 pulgones, no nos tomemos 10 días esperando que llegue a 50, porque cuando volvamos a los 10 días va a haber 150 pulgones. Para hablar brevemente del control químico, simplemente voy a mencionar las características que nosotros estuvimos viendo que tiene el control químico. Lo primero que nos encontramos es que no había productos registrados. Ahora hay una lista de productos gracias a un registro emergencial que hizo SENASA. Después vamos a hablar de eso. Hay pocos productos registrados, no conocíamos dosis, productos ni metodologías de aplicación. El pulgón, al estar acompañando todo el ciclo del cultivo y al ser un umbral bajo, va a requerir muchísimas aplicaciones, con lo cual eso incrementa los costos del cultivo y también aumenta el impacto ambiental porque estamos haciendo aplicaciones de insecticidas con avión y eso generalmente es bastante sensible en la sociedad. Por otro lado, también el pulgón habríamos dicho que son todas hembras que no requieren reproducción sexual, con lo cual son todos clones, así que la resistencia a insecticidas está latente todo el tiempo. Y después, por más de que hagamos un buen monitoreo, elijamos el mejor producto y tengamos una excelente calidad de aplicación, al tener una alta tasa de reinfección, cualquier cantidad de pulgón que quede remanente de esa aplicación nos va a hacer que dentro de 14 o 20 días tengamos que volver a aplicar insecticida, cosa que en general en las plagas de los cultivos no estábamos acostumbrados. Esa es la lista de insecticidas que tenemos hoy registrados para poder aplicar de manera legal, por así decirlo, el pulgón. No son muchos productos. En la primera parte de la tabla están los piretroides, que es algo que yo no lo aconsejo demasiado aplicar para pulgón. Recuerden que el pulgón está en vez de la hoja, los piretroides son productos de contacto, entonces es muy difícil que nosotros lleguemos a tocar o impactar gran cantidad de pulgón con piretroides. El pirimicar, yo vengo de una zona mixta de tambo, entonces se usa mucho pirimicar para controlar pulgón en alfalfa, pero el que se consigue es banda roja, con lo cual tampoco lo aconsejo mucho en aplicaciones aéreas. Y en ensayos que hemos tenido no anduvo muy bien para control de pulgón amarillo. El sulfoxaflor sí se presenta como un principio activo que tiene ciertas ventajas, es banda verde y encima es translaminar y también presenta sistemia y respeta los insectos benéficos, pero es un solo insecticida que tiene esas características y encima no lo estamos pudiendo importar, con lo cual hoy en el mercado está medio complicado de conseguir. Así que la idea sería seguir trabajando con SENASA, seguir trabajando o invitar a las empresas de agroquímicos que traten de ampliar esta lista de principios activos para tener más herramientas en el corto plazo para poder controlar el pulgón. Y algo no menor que observamos todos los que recorremos los cultivos de sorgo es que la melaza que genera el pulgón es muy atractiva para insectos benéficos y polinizadores. Entonces, eso tiene un riesgo muy grande, no solo en la abeja de la miel, sino también en otros polinizadores, que te expone a la abeja y al polinizador por fuera del periodo de floración.
Y también lo observamos que está, o la abeja se queda consumiendo esa melaza en horarios donde generalmente no hay vuelos activos de abejas, con lo cual la exposición que estamos teniendo de los polinizadores a los insecticidas es muy alta y eso vamos a tener que tratar de minimizarlo. Y estar muy atento a que no solo hay que tener en cuenta si está florecido o no el sorgo, sino que vamos a tener que tratar de aplicar con menor, la forma de evitar esto también es aplicar con menor cantidad de pulgón, con lo cual el monitoreo acá también se vuelve una herramienta fundamental de manejo. Una de las buenas noticias, me parece a mí la llave para el control del pulgón amarillo, que es el control genético. Ya hay en el mercado híbridos tolerantes a pulgón, y creo que en el corto plazo la mayoría de la paleta de los semilleros van a tener híbridos tolerantes a pulgón. Pudimos hacer un ensayo esta campaña, teníamos una pregunta fundamental, es qué esperar del control de un híbrido tolerante, así que sembramos en un mismo lote líneas tolerantes y híbridos susceptibles. Para no marearlo con la gráfica, voy a mostrar un híbrido susceptible y un híbrido tolerante a pulgón. En la línea punteada está un umbral hipotético fijo de 50 pulgones por hoja y hicimos un relevamiento de 10 hojas del sorgo por semana y esa es la evolución de la población sin aplicación de un pulgón en un híbrido susceptible en la localidad de San Guillermo. Podemos observar que rápidamente hubo un incremento a partir de B5, B6, un incremento en la población que duró poco en el tiempo porque vino todo el tema del estrés hídrico. Pasó ampliamente, duplicó el umbral, después se controló de forma natural el pulgón y hubo 2 picos más, hasta incluso hubo un tercer pico en mayo que no está graficado ahí, de pulgón. Y bueno, ¿qué esperábamos de un híbrido tolerante? Está graficado en verde, vemos cómo un híbrido tolerante, lo primero que vemos es que hay pulgón, no nos quedemos con la imagen de lo que por ahí vemos con un maíz, un maíz genéticamente modificado para cogollero, por ejemplo, que no vamos a ver nada de la plaga. En este caso vamos a ver pulgón, pero la dinámica poblacional del pulgón es mucho más lenta. Entonces, un híbrido tolerante te transforma una plaga que era imposible de manejar y explosivo en su crecimiento en algo mucho más lento y manejable, que por ahí va a requerir una aplicación de insecticida, pero seguramente cuando uno aplique una aplicación en un híbrido tolerante, en un híbrido susceptible en el mismo lote hubiera requerido 3 o 4 aplicaciones. Con lo cual también ahí tenemos un manejo mucho más sustentable al disminuir la cantidad de insecticida y nos estamos ahorrando entre $25 aproximadamente por aplicación. Eso era más o menos lo que uno encontraba cuando recorría ahí a fines de diciembre las parcelas. Era mucho más fácil encontrar colonias consolidadas de más de 100 pulgones en los híbridos susceptibles y en el híbrido tolerante era mucho más fácil encontrar hojas sin pulgón. Aunque, como ven en la curva, ese híbrido llegó a tener casi 50 pulgones por hoja de promedio. Eso es una recorrida de unos ensayos en la zona de Salto, Buenos Aires, en GAN, donde podemos ver también ahí híbridos tolerantes y susceptibles sin aplicación, donde incluso había parcelas de híbridos susceptibles que no habían ni siquiera florecido. Por último, el control biológico. Traté de resumir en una foto lo que yo pienso del control biológico en general en los cultivos anuales, lo que nos pasa a nosotros. En este caso son vaquitas de San Antonio que mientras se están conociendo, intercambiando celulares, ya pasó el pulgón, pasó la fumagina, pasó la melaza, o sea, es imposible que nosotros con controladores biológicos podamos superar la velocidad que tiene una plaga como el pulgón. Pero sin embargo, uno cuando recorre los lotes de sorgo está lleno de insectos benéficos, entonces volvemos de nuevo a hablar de los híbridos tolerantes. Un híbrido tolerante me permitiría a mí que el control biológico se exprese mucho mejor, ya que va a hacer más lenta la tasa de crecimiento del pulgón y por otro lado voy a estar tirando menos insecticidas que agreden a los benéficos. Hay muchos insectos benéficos, hay avispitas parasitoides, hay otros que son depredadores, pero también lo que tenemos que entender nosotros que hay
ahí lo que está marcado con círculos rojos rellenos, son adultos de crisopas, de vaquita de San Antonio, de avispas parasitoides, de moscas díptera, que no consumen pulgón. O sea, su fuente de alimentación, aparte del pulgón en algunas etapas, es néctar y polen. Con lo cual, acá nos empieza a jugar un poco de que si queremos potenciar el control biológico, tenemos que tener diversidad vegetal en nuestros lotes y tratar de generar paisajes más amigables para los insectos benéficos. De esa forma, nosotros vamos a tener los insectos benéficos antes de que entre el pulgón o cualquier otra plaga en el lote. Yo sé que es algo por ahí que el productor no tiene intenciones de hacerlo, pero me parece que es algo que podemos empezar a pensar de acá en adelante para poder de una buena vez hacer un manejo integrado de plagas en los cultivos. Una forma de potenciar los insectos benéficos, no necesariamente tenemos que disminuir el área sembrada de un lote, podemos trabajar en banquinas. Vemos claramente que si nosotros tuviéramos un lote donde sembramos sorgo y la banquina está llena de sorgo de Alepo, ya estamos arrancando mal el control del pulgón amarillo. Tratemos de transformar esas banquinas de sorgo de Alepo o de malezas resistentes en refugios de biodiversidad, donde ahí vamos a generar un montón de insectos benéficos que van a ser la primera línea de ataque al pulgón. Después, cuando haya oferta de híbridos tolerantes, van a ser la resistencia genética la que termine controlando la plaga y nos queda la opción de insecticidas cuando esas dos no alcancen. Está buena la bibliografía que hay hoy sobre el pulgón. Hay un manual de INTA que está muy bueno, muy completo, y también la industria semillera se puso al frente alertando en el inicio de la campaña 21-22, y hay manuales también para revisar en internet que comentan un poco lo que estuvimos hablando del pulgón. Y por último, bueno, un agradecimiento a todos los que han generado información. La verdad que las redes sociales y lo que es internet ayudó muchísimo a que todos estemos al tanto de lo que estaba pasando en un inicio en la región norte del país, en el Chaco. Y bueno, y mandarle un saludo a Diego Schwartz de INTA Reconquista, que es quien tenía que venir a dar la presentación y por una cuestión de salud la tengo que dar yo. Así que bueno, ahora está mejor. Un saludo a Diego y a todos los que generan información para que podamos convivir con el pulgón amarillo. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay preguntas del público? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levanta la mano. ¿No? ¿Por qué si vemos que hay mercado internacional, que están llegando nuevas tecnologías, al sorgo, Vicente lo habrás visto muchas veces, se le da el peor lote y por lo que mostraba Sofía, se le da la peor tecnología, teniendo potencial? Vayan respondiendo a ustedes, yo voy a agarrar el otro micrófono. Yo lo que creo, y es un mensaje que siempre en algunas charlas les he tratado de dar, es que el productor que va a sembrar sorgo tiene que ver en el sorgo un buen negocio. Y en los últimos años, con la atracción que ha tenido China, la previsibilidad de los precios, la poder fijar precios, el tener un negocio contante y sonante y tangible, se ha dado la adopción de tecnología que bien mostraba Sofía en su charla. Y mi consejo es que a los productores que quieran hacer sorgos que hagan los números. Y si hacen los números, probablemente sacar 4 o 5 mil kilos es muy fácil en sorgo, pero va a perder plata. Entonces, digamos, tener esos horizontes de rendimiento que estuvimos viendo, sabemos cómo apareció una plaga hace 2 años y ya, no te digo que la tengamos contra las cuerdas, pero ya la sabemos manejar, tenemos elementos, tenemos herramientas. La buena noticia es que hay que hacer más agronomía y que el sorgo ya no es más lo que pasó en Estados Unidos y en México, con la plaga esta, que apareció en 2013, 2014. ¿Qué pasaba? El productor sembraba y después lo iba a cosechar. Y ahí tuvieron unas sorpresas bastante desagradables. Entonces hay que monitorear el sorgo, hay que aplicar la agronomía, hay que aplicar la tecnología. El productor yo creo que está abierto a la adopción de tecnologías, porque están todas apuntadas a los rendimientos fundamentalmente y apuntalando el negocio. Sofía te hace así. ¿Por qué haces así, Sofía?
Coincido en primer lugar que es un cultivo al que siempre se le destinó poca tecnología, que en algunas ocasiones intentó parecerse al maíz, o bueno, esto es opinión personal, pero a partir del relevamiento que venimos haciendo de tecnología hace muchos años, es como que el sorgo va relevado y va de alguna manera heredando algunas cosas del maíz. En cuanto a las tecnologías en sí mismas, a mí me parece que el productor argentino es ávido de incorporar tecnología, le gusta porque ve la respuesta. Hay tecnologías que se adoptan mucho más rápido porque se ven automáticamente en la cosecha. Hay otras que requieren más tiempo en ser adoptadas, quizás porque hay que aprender a usarlas, porque hay que darle un manejo distinto. Pero yo venía pensando en toda la charla que estuvimos dando y veo que me gustaría pensar que hay como una curva ascendente para el sorgo. Las últimas 2 campañas aumentó la superficie, se fue incorporando más tecnología y me gustaría entenderlo como que empezó en una fase positiva para seguir creciendo, porque hay margen para hacerlo. Y hay una demanda y están apareciendo las tecnologías, se están ajustando los manejos. Es algo que quizás hemos observado anteriormente con otras gramíneas, por ejemplo con trigo, por ejemplo con maíz. Fueron avanzando en superficie, fueron incorporando tecnología, se fue ajustando el manejo técnico y hoy son otros cultivos. Entonces quizás esta sea la oportunidad del sorgo en ese sentido. Y la última, Julio, ¿va a haber precio? ¿Pensás que se va a mantener en base a la demanda? Es difícil poder expresar una opinión respecto al tema de precios, pero Son buenos los precios. Si uno mira las últimas informaciones de lo que está pasando específicamente, lo que ha pasado ayer con la reunión de OTAN, la reunión que va a haber también de los países, la reunión de países de los G7, no da la sensación de que el conflicto vaya a parar. Con lo cual, la conflictividad va de la mano del mantenimiento de precios internacionales. Yo creo que, yendo a otro tema, me parece que el sorgo tiene una gran posibilidad porque hoy por hoy es un mercado chico. Si uno ve la producción mundial son 62 millones de toneladas, con un comercio internacional de 12 cuando el maíz tiene 1.200 millones. Entonces creo que hay mucho por crecer y habría que ver también los usos, porque hay avances importantes de la industria panificadora, la producción de galletitas que utiliza sorgo, con lo cual me parece un uso industrial de 150.000 toneladas en Argentina es bajísimo. Hay que empezar a ver los usos y sin duda un cultivo que para mí, después de haber escuchado también acá, creo que promete y tiene que crecer. Sofía, Julio, Vicente, Martín, muchísimas gracias. Se terminó el tiempo, muchísimas gracias para todos ustedes. Y en el próximo amanecer un poquito más de tiempo para el sorgo, ¿no? Muchísimas gracias.